In this lesson, we will listen to one simple story in Spanish. It is perfect for all beginners. We will start by listening the text with subtitles. Then we'll go to the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again without the subtitles and without translation and answer all the questions. Escena 1. El plan del lunes. Es lunes por la tarde. Lucas termina sus clases y su madre le dice: Lucas, hoy te toca ir al supermercado. Necesitamos comprar pan, leche, huevos, fruta y algunas cosas más. Lucas toma su mochila, hace una lista y piensa: será una buena oportunidad para practicar español en la vida real. Escena 2. Llegada al supermercado. Lucas entra al supermercado y toma un carrito. Observa los pasillos llenos de productos. Frutas frescas, verduras de muchos colores, estantes de pan, leche y yogures. Se siente un poco perdido y recuerda que puede preguntar. Escena 3. En la panadería. Lucas se acerca a la sección de pan. Disculpe, ¿queda pan integral? Pregunta al empleado. Sí, allí tiene una barra recién hecha. Lucas sonríe, la toma y piensa. Una barra de pan para empezar. Escena 4. En la sección de lácteos. Luego va por leche y huevos. Busco leche sin lactosa. ¿Dónde está? Pregunta otra empleada. En el pasillo 3, junto a los yogures. Lucas mete al carrito 1 litro de leche sin lactosa, una docena de huevos, 3 yogures de fresa. Escena 5. En la frutería. Lucas necesita manzanas y plátanos. ¿Cuánto vale el kilo de manzanas? Pregunta al frutero. 2,50 €. Compra medio kilo de manzanas y 1 kilo de plátanos. También ve naranjas y dice: me llevo 1 kilo de naranjas para hacer zumo. Escena 6. Carne y pescado. Lucas se acerca al mostrador de carne. ¿Queda pollo fresco? Pregunta. Sí, ¿cuánto quiere? Responde la carnicera. Quiero medio kilo de pechuga de pollo. Luego va a la pescadería. ¿Está fresco este pescado? Sí, es de hoy. Lucas decide comprar 100 gramos de salmón para la cena. Escena 7. Otros productos. En los pasillos busca arroz, pasta y aceite. Toma. Un paquete de arroz. Una caja de pasta. Una botella de aceite de oliva. Piensa: con esto puedo cocinar varias comidas. También añade galletas, cereales y papel higiénico. Escena 8. Preguntando por ofertas. Lucas ve un cartel confuso. Perdone, ¿esto está en oferta? Pregunta señalando un paquete de galletas. Sí, lleva 2 y paga 1. Lucas sonríe. Perfecto. Entonces me llevo 2 paquetes. Escena 9. En la caja. Lucas llega a la caja con el carrito lleno. ¿Dónde pago? Aquí mismo, dice la cajera. La cajera pasa los productos y dice el precio. ¿Puedo pagar con tarjeta? Pregunta Lucas. Sí, claro. ¿Desea bolsa? Sí, por favor. Lucas paga y guarda todo en una bolsa grande. Escena 10. De vuelta a casa. Con la compra hecha, Lucas regresa a casa. Su madre le pregunta: ¿cómo fue? Muy bien. Aprendí a preguntar precios, pedir cantidades y hasta conseguí una oferta. Lucas sonríe. Ir al supermercado también es una clase de español. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Escena 1. El plan del lunes. Scene 1. Monday's. Es lunes por la tarde. It's Monday afternoon. Lucas termina sus clases y su madre le dice. Lucas finishes his classes and his mother says, Lucas, hoy te toca ir al supermercado.
Lucas, today it's your turn to go to the supermarket. Necesitamos comprar pan, leche, huevos, fruta y algunas cosas más. We need to buy bread, milk, eggs, fruit, and a few other things. Lucas toma su mochila, hace una lista y piensa. Lucas grabs his backpack, makes a list, and thinks. Será una buena oportunidad para practicar español en la vida real. This will be a good opportunity to practice Spanish in real life. Escena 2. Llegada al supermercado. Plan Scene 2. Arrival at the supermarket. Lucas entra al supermercado y toma un carrito. Lucas enters the supermarket and takes a cart. Observa los pasillos llenos de productos. He looks at the aisles full of products. Frutas frescas, verduras de muchos colores. Fresh fruit, colorful vegetables, estantes de pan, leche y yogures. Shelves of bread, milk and yogurts. Se siente un poco perdido y recuerda que puede preguntar. He feels a bit lost and remembers he can ask questions. Escena 3. En la panadería. Scene 3. At the bakery. Lucas se acerca a la sección de pan. Lucas approaches the bread section. Disculpe, ¿queda pan integral? Excuse me, is there any whole wheat bread left? Pregunta al empleado. He asks an employee. Sí, allí tiene una barra recién hecha. Yes, there's a freshly baked loaf right there. Lucas sonríe, la toma y piensa. Lucas smiles, picks it up and thinks. Una barra de pan para empezar. A loaf of bread to start with. Escena 4. En la sección de lácteos. Scene 4. In the dairy section. Luego va por leche y huevos. Then he goes for milk and eggs. Busco leche sin lactosa. ¿Dónde está? I'm looking for lactose-free milk. Where is it? Pregunta otra empleada. He asks another employee. En el pasillo 3, junto a los yogures. In aisle 3, next to the yogurts. Lucas mete al carrito. Lucas puts into the cart. 1 litro de leche sin lactosa. 1 liter of lactose-free milk. Una docena de huevos. A dozen eggs. 3 yogures de fresa. 3 strawberry yogurts. Escena 5. En la frutería. Scene 5. At the fruit stands. Lucas necesita manzanas y plátanos. Lucas needs apples and bananas. ¿Cuánto vale el kilo de manzanas? How much is a kilo of apples? Pregunta al frutero. He asks the fruit vendor. 2,50 €. 2,50 €. Compra medio kilo de manzanas y 1 kilo de plátanos. He buys half a kilo of apples and 1 kilo of bananas. También ve naranjas y dice. He also sees oranges and says, me llevo 1 kilo de naranjas para hacer zumo. I'll take a kilo of oranges to make juice. Escena 6. Carne y pescado. Scene 6. Meat and fish. Lucas se acerca al mostrador de carne. Lucas heads to the meat counter. ¿Queda pollo fresco? Pregunta. Do you have fresh chicken? He asks. Sí, ¿cuánto quiere? Responde la carnicera. Yes, how much would you like? The butcher replies. Quiero medio kilo de pechuga de pollo. I'd like half a kilo of chicken breast. Luego va a la pescadería. Then he goes to the fish counter. ¿Está fresco este pescado? Is this fish fresh? Sí, es de hoy. Yes, it's from today. Lucas decide comprar 100 gramos de salmón para la cena. Lucas decides to buy 100 grams of salmon for dinner. Escena 7. Otros productos. Scene 7. Other products. En los pasillos busca arroz, pasta y aceite. In the aisles he looks for rice, pasta and oil. Toma. Un paquete de arroz. He takes. A pack of rice. Una caja de pasta. A box of pasta. Una botella de aceite de oliva. A bottle of olive oil. Piensa. Con esto puedo cocinar varias comidas. He thinks. With this I can cook several meals. También añade galletas, cereales y papel higiénico. He also adds cookies,
cereal and toilet paper. Escena 8. Preguntando por ofertas. Scene 8. Asking about offers. Lucas ve un cartel confuso. Lucas sees a confusing sign. Perdone, ¿esto está en oferta? Excuse me, is this on sale? Pregunta señalando un paquete de galletas. He asks, pointing at a pack of cookies. Sí, lleva 2 y paga 1. Yes, buy 2 and pay for 1. Lucas sonríe. Lucas smiles. Perfecto. Entonces me llevo 2 paquetes. Perfect. Then I'll take 2 packs. Escena 9. En la caja. Scene 9. At the checkout. Lucas llega a la caja con el carrito lleno. Lucas gets to the checkout with a full cart. ¿Dónde pago? Where do I pay? Aquí mismo. Right here. Dice la cajera. Says the cashier. La cajera pasa los productos y dice el precio. The cashier scans the items and says the total. ¿Puedo pagar con tarjeta? Can I pay by card? Pregunta Lucas. Lucas asks. Sí, claro. ¿Desea bolsa? Yes, of course. Would you like a bag? Sí, por favor. Yes, please. Lucas paga y guarda todo en una bolsa grande. Lucas pays and packs everything into a big bag. Escena 10. De vuelta a casa. Scene 10. Back home. Con la compra hecha, Lucas regresa a casa. With the shopping done, Lucas returns home. Su madre le pregunta, ¿cómo fue? His mother asks, How did it go? Muy bien. Aprendí a preguntar precios. Very well. I learned how to ask prices, pedir cantidades, y hasta conseguí una oferta. Request quantities, and even got a deal. Lucas sonríe. Lucas smiles. Ir al supermercado también es una clase de español. Going to the supermarket is also a Spanish class. Finally, we will listen to the text again without subtitle and without translation and answer the questions. Escena 1. El plan del lunes. Es lunes por la tarde. Lucas termina sus clases y su madre le dice, Lucas, hoy te toca ir al supermercado. Necesitamos comprar pan, leche, huevos, fruta y algunas cosas más. Lucas toma su mochila, hace una lista y piensa, será una buena oportunidad para practicar español en la vida real. Escena 2. Llegada al supermercado. Lucas entra al supermercado y toma un carrito. Observa los pasillos llenos de productos. Frutas frescas, verduras de muchos colores, estantes de pan, leche y yogures. Se siente un poco perdido y recuerda que puede preguntar. Escena 3. En la panadería. Lucas se acerca a la sección de pan. Disculpe, ¿queda pan integral? Pregunta al empleado. Sí, allí tiene una barra recién hecha. Lucas sonríe, la toma y piensa. Una barra de pan para empezar. Escena 4. En la sección de lácteos. Luego va por leche y huevos. Busco leche sin lactosa. ¿Dónde está? Pregunta otra empleada. En el pasillo 3, junto a los yogures. Lucas mete al carrito 1 litro de leche sin lactosa. 1 docena de huevos. 3 yogures de fresa. Escena 5. En la frutería. Lucas necesita manzanas y plátanos. ¿Cuánto vale el kilo de manzanas? Pregunta al frutero. 2,50 €. Compra medio kilo de manzanas y 1 kilo de plátanos. También ve naranjas y dice, me llevo 1 kilo de naranjas para hacer zumo. Escena 6. Carne y pescado. Lucas se acerca al mostrador de carne. ¿Queda pollo fresco? Pregunta. Sí, ¿cuánto quiere? Responde la carnicera. Quiero medio kilo de pechuga de pollo. Luego va a la pescadería. ¿Está fresco este pescado? Sí, es de hoy. Lucas decide comprar 100 gramos de salmón para la cena. Escena 7.
Otros productos. En los pasillos busca arroz, pasta y aceite. Toma. Un paquete de arroz. Una caja de pasta. Una botella de aceite de oliva. Piensa. Con esto puedo cocinar varias comidas. También añade galletas, cereales y papel higiénico. Escena 8. Preguntando por ofertas. Lucas ve un cartel confuso. Perdone, ¿esto está en oferta? Pregunta señalando un paquete de galletas. Sí, lleva 2 y paga 1. Lucas sonríe. Perfecto. Entonces me llevo 2 paquetes. Escena 9. En la caja. Lucas llega a la caja con el carrito lleno. ¿Dónde pago? Aquí mismo, dice la cajera. La cajera pasa los productos y dice el precio. ¿Puedo pagar con tarjeta? Pregunta Lucas. Sí, claro. ¿Desea bolsa? Sí, por favor. Lucas paga y guarda todo en una bolsa grande. Escena 10. De vuelta a casa. Con la compra hecha, Lucas regresa a casa. Su madre le pregunta, ¿cómo fue? Muy bien. Aprendí a preguntar precios, pedir cantidades y hasta conseguí una oferta. Lucas sonríe. Ir al supermercado también es una clase de español. Now we will listen to the 3 simple questions and reinforce the lessons by reviewing the vocabulary. Try to answer the questions in the comments. ¿Dónde va Lucas a comprar los alimentos? ¿Qué productos compra en la frutería? ¿Cuánto cuesta el kilo de manzanas? ¿Qué pregunta hace Lucas en la carnicería? ¿Con qué frase pide pagar en la caja del supermercado? Pan, bread, leche, milk, huevos, eggs, queso, cheese, jamón, ham, fruta, fruit, verdura, vegetables, carne, meat, pescado, fish, arroz, rice, pasta, aceite, oil, agua, water, zumo, juicy, galetas, cookies/biscuits, azúcar, sugar, salt, yogur, yogurt, cereales, cereal, papel higiénico, toilet paper, shampoo, jabón, soap,